Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Hora Deportiva. Hoy quien les habla, Santiago Riquelme, junto a Guillermo Areco y Alcides Benítez, periodistas del diario Última Hora, de la sección Deportes y de D10. Vamos a estar hablando de Cerro Porteño, hoy en especial del Ciclón de Barrio Obrero que marcha por ahora segundo en la tabla de posiciones del torneo Clausura 2024, detrás de Olimpia. 4 puntos menos tiene el equipo de Barrio Obrero. Vamos a hablar, por supuesto, de su desempeño, de los partidos que disputó hasta el momento, de su técnico Manolo Jiménez, el entrenador español que llegó con un perfil bajo, pero que últimamente está dando que hablar en sus conferencias de prensa. Por supuesto, de su presidente, Juan José Zapac. Vamos a hablar un poquito del sentir del hincha azulgrana, de algunos jugadores y de lo que se viene para este equipo azulgrana. Paso a saludar a mis compañeros el día de hoy. Alcides, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Santiago, Guillermo. Saludos para nuestros oyentes también. Listo para hablar de Cerro Porteño, de su situación, de la situación de uno de los clubes más populares de nuestro país y, por qué no decirlo, también de Sudamérica. Totalmente. Guillermo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Santiago, también el saludo extenso para Alcides y bueno, vamos a analizar el momento de Cerro y un poquito también de su pasado, de todo lo que conlleva esta era de Juan José Zapac, que ya superó la década al frente de la institución de Barrio Obrero, con más sombras que luces, se podría decir, haciendo un breve resumen. Así mismo, decía Alcides, uno de los clubes más populares, te quiero corregir ahí, para mí al menos, el club más popular de este país, de la República del Paraguay, Cerro Porteño, el club del pueblo, de los hinchas, popular. Eso no quiere decir que tenga más hinchas en el país, que no se malentienda, que los hinchas de Olimpia no me ataquen después, pero Cerro es popular, Cerro es pueblo. Y está la eterna discusión de los 4 millones de olimpistas, de la mitad más uno, cada uno tiene su eslogan, pero sí, sin duda algunas, Cerro es un club grande, pero que puede ser mucho más grande. No sé si no se anima pero le falta algo, evidentemente. Pero antes de entrar en lo histórico y todo lo que tiene que ver con Cerro, hablemos de este Cerro y arranco por Alcides. Marcha segundo, arrancó con dudas, luego metió un par de triunfos importantes. Llegó el clásico, casi lo pierde, lo empata sobre la hora, luego gana 2 partidos como con lo justo y la última derrota ante Guaraní. Si tenés que hacer un análisis de este Cerro, Alcides, ¿qué te parece? ¿Qué tiene que mejorar? ¿Cómo lo ves? ¿Le va a dar el combustible para pelear hasta el final? Este Cerro Porteño te llena de dudas. Sí. Te llena de dudas primeramente porque no tiene un estilo tan fiel, ¿verdad? Con Manolo Jiménez. Además, no puede tener un equipo base. Manolo Jiménez hace demasiado cambio, entonces te llena de incertidumbre y te convence de a ratos, de a ratitos. Sí. Y con eso no le basta para, está claro que no le basta para pelear por el título, además, ¿verdad? Necesita mejorar el rendimiento. Algunos futbolistas, más que nada, ¿verdad? Churín, por ejemplo, está en deuda. Sí, Y muchas cuestionado. muchas otras figuras que necesitan levantar el nivel para ubicar a Cerro ahí arriba. Guillermo, ¿cómo ves a este Cerro de Manolo Jiménez hasta ahora en estas 9 fechas que ya se jugaron? Bueno, después de haber tenido un millonario y prestigioso tiempo de pretemporada, de adaptación a lo que iba a ser este semestre, donde yo creo que el objetivo más importante de Cerro pasaba por continuar en la Copa Sudamericana. Tenía la posibilidad de aspirar a una final internacional y jugarla en casa. Yo creo que uno de los grandes fracasos, si vamos a enumerar de lo que va de la temporada, de la gestión de Juan José Zapac, con un técnico español que realmente no sé si desprestigia un poco lo que es nuestro fútbol o trata de ignorante a la prensa, al hincha, al tener ese discurso por momentos rebuscados y repetitivos a la hora de poner excusas de lo que es un rendimiento que no tiene regularidad. Él mismo no encuentra regularidad en la conformación del 11 del equipo, y si vos no tenés un 11 definido para disputar un torneo de este tipo, de fechas corridas, yo creo que es muy difícil llegar al objetivo. Ya lo sufrió en el torneo de apertura, se quedó con las manos vacías de manera increíble a falta de una fecha para el final, siendo el puntero del campeonato y jugando de local contra un rival
que ya no peleaba nada como lo era el Sportivo Luqueño y ahora otra vez vuelve a tropezar ante rivales del cual uno ve en la previa no tiene el mismo nivel de plantel, pero vuelve a ceder puntos y remar de atrás, está corriendo por detrás de Olimpia, que sí encontró eso. Yo creo que la clave está en el conjunto franjeado, la regularidad que encontró con su entrenador Martín Palermo, cosa que no tiene Cerro Porteño, y me parece que está de a poco agotando el crédito en lo que va en este certamen. Entra en la dinámica de los últimos entrenadores también de patear con la misma piedra, de repetir esos fracasos. Sí. Yo creo que a este Cerro cuesta detectarle un estilo. Yo, por ejemplo, no sé a qué juega Cerro. Varía mucho, como decía Alcides Manolo Jiménez, lo del último partido. Yo no entendí ese cambio de prácticamente medio equipo. Sí. No sé si cuidando una semana larga de descanso iba a tener Cerro. No sé si había necesidad de cuidarle a tus jugadores. Sobre todo por lo que está peleando Cerro, que estaba ahí con Olimpia cabeza a cabeza en la punta. Y perder estos puntos a la larga te van a costar muy caro. Yo creo que el principal problema de Cerro en este torneo es la ausencia de Cecilio Domínguez. Pero ahí vamos de nuevo. Cerro no puede depender de Cecilio Domínguez. Fue el goleador del campeonato, el goleador de Cerro en el primer semestre. Para mí el mejor jugador de Cerro en el plantel, el jugador más determinante, y hoy no lo tiene. Lo fichó a Derlis Rodríguez de Tacuarí, que empezó bien, pero que no es lo mismo que Cecilio, no te da lo mismo que Cecilio. Y a Cerro le cuesta. Yo no veo un estilo de Cerro. Por ejemplo, comparando un poquito con Olimpia. El Olimpia de Palermo uno sabe a lo que juega. Pelotas largas. De hecho, la mayoría de los goles de Olimpia llega de esa forma. Pelotas largas, salvo ese partido ante Libertad. Realmente que Olimpia me parece que sorprendió a todos. 4-0, podía ser 7-0 tranquilamente. Luego el libreto de Palermo es medio repetido y uno ya sabe, mantiene el equipo. Otra característica importantísima de Martín Palermo en este Olimpia. Repite el onceno, salvo un par de jugadores en los últimos 2 partidos. Pero repite el onceno y estos jugadores le están respondiendo. Llegó a repetir en 5 ocasiones Palermo. En Sí. 5 partidos llegó a repetir. Cosa que no pasa con Manolo, ¿verdad? Claro. En el último partido es inentendible. Le pone, por ejemplo, a Wilder Viera como puntero izquierdo, ¿verdad? Casi como un puntero izquierdo haciendo trabajo que es lo que bien podría hacer Derlis Rodríguez, como dijiste. Entonces le deja en evidencia también al jugador. El jugador ayuda poco también. Claro. Fue partícipe de ese gol de Guaraní, ¿verdad? Y termina exponiendo demasiado al jugador. Y acá entra lo que decía Guillermo, lo de la pretemporada en Málaga. Yo leí en redes sociales a hinchas de Cerro Porteño, también escuché en estas entrevistas que se hacen después de los partidos, que comparaban un poquito. Olimpia no pudo contratar. Y no es solo que no pudo contratar, se le fueron jugadores en el último mes. Y aún así hoy está por encima de Cerro Porteño. Está logrando mejores resultados y también mejores rendimientos en algunos partidos. Y Cerro, con una pretemporada millonaria, porque evidentemente hacer una pretemporada en Málaga, España, sale mucho más caro que hacerla en Ipané, por ejemplo, o en La Ollita, en la Nueva Olla. Y Cerro se fue una semanita y algo a España y vinieron y no pasó nada. Eso se le cuestiona mucho al técnico y ahí también entra la dirigencia, ¿verdad? Porque la dirigencia evidentemente es la que aprobó esta pretemporada. Y vayamos un poquito hasta a los números de Cerro. Cerro arrancó, recordemos, esa primera fecha ya posterga. Una cuestión de Cerro Ameliano. Debuta contra el 2 de mayo en Pedro Juan. Ese partido termina 1-1. A mí no me gustó ese partido de Cerro. Luego regulariza con Ameliano. Ahí gana 1-0. Apenas también. Luego llega para mí el mejor partido de Cerro. Ante Luqueño 4-0. Gran exhibición. Y uno podía decir, bueno, acá Cerro se despierta, va a empezar a despegar. Y luego llega el primer gran golpe. Inentendible. 2-1 ante General Caballero de Juan León Mallorquín. En el Carendí, Cerro empieza ganando. Y en un abrir y cerrar de ojos, el conjunto rojo de Mallorquín se lo da vuelta. Luego Cerro vence por la mínima a Sol sobre el final. También partido difícil en la Nueva Olla. Y luego llega el clásico que estábamos hablando. Olimpia se pone en ventaja, Cerro lo empata después. Y después Cerro tiene 2 triunfos también por la mínima. Ante Tacuarí 1-0 y ante Nacional. A mí me gustó ese primer tiempo ante Nacional. Cerro finalmente gana 2-1, estaba 2-0 cómodo. Estaba para un 3-4-0. Nacional descuenta, le da un poco de suspenso al final. Y lo último, que realmente fue muy pobre. O sea, fue lo peor que yo vi de Cerro en este torneo. Contra Guaraní, casi no pateó al arco en el primer tiempo.
algunas cosas más de, como dijo el propio Chiqui Arce, centrazos. No fui yo el que metió pelotazos al área de forma desesperada, decía el técnico de Guaraní. Y Cerro pierde un partido importante ante un equipo que venía mal, como Guaraní, hace 6 fechas sin ganar. Y Cerro cae en ese partido y se aleja a 4. Entonces hay que ver qué hace ahora Manolo. Así, esta semana larga, prácticamente un par de semanas, le puede venir bien a Cerro. Hay que ver si ya lo recupera Cecilio para la reanudación del campeonato. Y ahora ya no depende de Cerro. Ahora Cerro tiene que empezar a ganar y esperar algún tropiezo de Olimpia, Alcides. Así es. Le conocíamos poco a Manolo Jiménez, ¿verdad? Sí. Pero con sus declaraciones quiere desmeritar un poco lo que hizo Guaraní, ¿verdad? En su terreno de juego, ¿verdad? Sí. Creo que fue mucho mejor que Cerro Porteño en este partido, en este último partido al menos. Y tiene que recuperar a Cecilio Domínguez, porque le falta inventiva arriba con Churín y los otros 9 no Y le la alcanza Costa medio que todavía. no arranca, Guille está ahí. Llegó con expectativas, pero le Yo cuesta. creo que el principal problema de Manolo Jiménez, ya de un tiempo importante de trabajo, ya tiene más de media temporada y unos meses más encima, 2 torneos internacionales, el campeonato Apertura, parte del Clausura, es la falta de consolidación de una columna vertebral en el equipo. Siempre rota la saga de centrales, no hay un central fijo No. en Cerro, no tiene un volante de contención o un interior fijo. Los extremos va rotando, un día te aparece Derlich, otro te aparece Wilder, como dijo Alcides, se le da algo de chance a Aguayo, Iturbe intermitente, y mismo caso lo que ocurre en la delantera. Ahora parecía que Da Costa se iba a ganar el puesto, se termina lesionando otra vez, como te reitero, después de una etapa de pretemporada importante. Así que yo creo que el principal problema es la falta, no sé si la falta de conocimiento o confianza también puede ser por parte de su plantel, porque lo que pretende Manolo es, me parece que básico. 2 líneas de 4 con 2 extremos y 2 hombres en punta. Sí. Pero Al no funcionar eso, el llamado de emergencia a los centrales que juegan de número 9, como ocurrió en el último partido con Ronaldo de Jesús, y a los pelotazos, y a lo que ocurra. El gol salvador. Y le falta mucha autocrítica también. Yo creo que Totalmente. debe de apuntar a eso, a ser un poco más autocrítico. Yo no sé si puertas adentro él es autocrítico con la dirigencia y por eso es que tiene ese crédito renovado, o si convence mucho con su discurso, pero ese nivel europeo al menos yo no veo. Es más de lo mismo, que sin desmeritar cualquier entrenador que da sus primeras armas en nuestro fútbol, te puede apostar a eso. No veo ninguna inventiva, ni nada diferente, ni nada nuevo a lo que es un estilo de 4-4-2 con 2 extremos y 2 hombres en punta. Totalmente. Yo creo que si era un técnico paraguayo, hace rato ya lo No, hace sacábamos. rato. Te lo Hace está rato. aguantando a Manolo. Quizás tenga el respaldo no solo de la directiva, Es de que Fernando Jubero. Es que entrenadores con mayor palmarés, gente que ganaron torneo, el caso de Roberto Torres, de Gustavo Florentino, tuvieron ese crédito que él sigue teniendo. Imagínate, se eliminó de 2 competencias internacionales de manera sucesiva y perdió un campeonato en la penúltima fecha. Totalmente. Yo creo que cualquier otro entrenador no terminaba ese campeonato de apertura al quedar fuera en la Libertadores. Así mismo. Y acá empezamos a hablar de la dirigencia. Vamos a hablar de Juan José Zapac. Héroe o villano. Para muchos, el mejor presidente de la historia de Cerro. Para otros, el peor presidente de la historia de Cerro. Yo particularmente tengo sensaciones encontradas con Zapac, porque es cierto, Zapac va a quedar en la historia de Cerro. De acá a 50 años vamos a decir que él fue el presidente que reconstruyó la nueva olla, que hizo la nueva olla. Fue el presidente quizás que más jugadores vendió de la cantera, porque Cerro vendió una cantidad impresionante de jugadores desde que asumió Zapac. Ya son 14 años, el clan Zapac, Juan José y su hermano Raúl, que tuvo un periodo de 4 años también. Zapac, por ejemplo, hace poco anunció la construcción de un nuevo polideportivo que también va a quedar en la historia. Pero ¿qué es lo que te reclama el hincha de Cerro Porteño? El hincha de Cerro Porteño te reclama títulos. Y no estoy hablando de títulos internacionales nada más, títulos locales. Tenemos algunos números de Zapac que realmente asustan, así si leemos. Recordemos que Zapac asume el 18 de diciembre del 2010, del 2009, perdón, como presidente de Cerro Porteño. En la apertura del 2010 es el primer campeonato. Lo pierde de manera increíble. Sí.
Cerro tenía una ventaja de 10 o 15 puntos, creo, durante todo el torneo. Sí. Se tropieza ahí a falta de una penúltima fecha, creo que pierde con Guaraní de local y pierde también ya de manera increíble en su bautismo como presidente de la institución azulgrana. El primer título de Zapac llega en el Apertura 2012, recordado por todos, gol de Fabro, de tiro libre. Yo creo que fue muy bien recordado Zapac en esa temporada 2011 cuando mete También. la semifinal Sí, de Copa Libertadores, que queda eliminado con Ese fue el Santos de primer Brasil. gran torneo de Zapac. Sí, y más o menos lo trajo a Jonathan Fabro Sí. para jugar en ese certamen y un poco ilusionó al hincha azulgrana. Y más allá de lo que fue la derrota con el Santos de Brasil, llegar a esa etapa semifinal, yo creo que un poco le dio ese respaldo del hincha para afrontar lo que se venía en la temporada siguiente, pero déjame terminar el 2011. Ocurrió algo increíble. Cerro en el año de su centenario no juega la Copa Libertadores Sí, de es América cierto. porque hace una pésima campaña en el torneo de clausura y en el apertura ni qué decir porque estaba distraído con lo que era la Copa Libertadores. Así que ese gran torneo Cerro en el año de su centenario no lo disputa. Totalmente. Lo que sí gana en su centenario es la apertura, recordando, remando de atrás también en esa última fecha contra Olimpia. A Olimpia le servía el empate para Sí. ser campeón. Cerro tenía que ganar o ganar y así lo hizo. Todos los títulos de la era Zapac se producen de forma milagrosa. Exactamente. La mayoría. Salvo, te diría, el Clausura 2013 con Sí que lo gana con Chiqui, Chiqui. Con Chiquis. de forma invicta. Ese fue un torneo donde Cerro arrasó. Un 2013 especial también para el fútbol paraguayo. Olimpia venía de disputar una final de Copa Libertadores. Ese Clausura de Olimpia ya fue malo. Sí. Y Cerro lo aprovecha y lo gana con Chiquiarse de forma invicta. Luego llega el Apertura del 2015. Sí, con título. Sí, Apertura con Tiburón Torres. En el 2014 ocurre algo increíble también en una Copa Libertadores. Totalmente. Voy a parafrasear a Juan José Zapac. Accesible. Porque Sí, llegaron uno de los dos más equipos fáciles. no tradicionales y los cucos del continente no estaban en esa copa. No sé ni por qué, ¿verdad? Pero bueno, Estaban Defensor Nacional, sí, Arsenal, Bolívar, San Lorenzo. Eran Cruzeiro equipos era el único equipo a vencer. Cerro clasifica entre los primeros, pero se queda de manera increíble otra vez eliminado. En los gran octavos partido de en final. Brasil. Sí, se trae un 1-1. Acá se apostó por un 0-0. Cuando eso todavía reinaba la diferencia de gol, El famoso gol de visitante. convirtiendo de visitante, y se vuelve a quedar el Ciclón con las manos vacías en un 2014 que quedó para el olvido. Primero fue la frustración de la Copa Libertadores y en el semestre siguiente, digo bien, queda fuera de la Sudamericana con goleada ante Boca Sí. Juniors. Totalmente. Sí. Decíamos Apertura 2015 con Tiburón. Después Clausura 2017, ya en la nueva olla, con Leonel Álvarez, el colombiano. Cerro Porteño gana ese título. Y esos fueron los únicos 4 títulos de Juan José Zapac como presidente de Cerro. Repasemos. Apertura 2012, Clausura 2013, Apertura 2015 y Clausura 2017. Luego asume Raúl Zapac, 2018 al 2021. Y Raúl Zapac gana la Apertura 2020 en plena pandemia. El campeonato que se corta, se reanuda y el Cerro Porteño de Chiquiarse lo gana. Y el Clausura 2021 que decía Alcides que fue milagroso El también. milagro de 2 bocas. El milagro de 2 bocas. Increíble título que se le escapa a Guaraní realmente. O sea, Cerro fácil acá ganó 3 títulos ahí sobre la hora. O sea, podíamos, de los 6 títulos que tienen los Zapac en Cerro, tranquilamente podrían tener 3, por ejemplo. Repasando mentalmente siempre la administración de los Zapac, un poco iban hilvanando o hilando, por decirlo de alguna manera, campeonato, siguiente torneo, buen desempeño en Copa. Campeonato, siguiente torneo, buen desempeño en Copa. Cuando estuvo distraído en la Copa no disputó no fue protagonista en el plano local, por eso no le permitía disputar Copa al año siguiente, así que se volvía a meter de lleno. En el 2015 le pasa eso, se queda eliminado en la primera ronda con Táchira Sí. y se mete de lleno al campeonato local de la mano de Tiburón, que increíblemente también lo vuelve a reemplazar al perder esa finalísima con Olimpia, y el 2016 encara con otro entrenador y así. Totalmente. La danza de los entrenadores sería algo interminable realmente si vamos a nombrar uno por uno. Y repasamos esto porque decíamos que esto es lo que le cuestiona el hincha de Cerro a Zapac. 6 títulos en prácticamente 15 temporadas. Es muy poco, teniendo en cuenta que se juegan 2 campeonatos locales por año.
creo que son 50 torneos. Más de 50. Sí, Más de ya 50. son 54. Recién estuvimos sacando la Sí. cuenta con Alcides. Porque Cerro, por ejemplo, este año jugó Libertadores Sudamericana. Sí. Clausura. Entonces, Entonces, Copa Paraguay también. Copa que- Paraguay. O sea, sumando todo hasta ahora, en la era Zapac de Raúl y Juan José, 54 torneos disputó Cerro y 6 títulos. Realmente algo muy pobre. Y si vamos Bajísimo. al campeonato local, prácticamente son 30 campeonatos, 6 títulos. O sea, Cerro sale campeón una vez cada 5 torneos. Es muy poco para lo que es Cerro. Bueno, de hecho, Cerro es el actual penta vicecampeón. Eso dice mucho. El último título de Cerro, decíamos, clausura 2021. En el 2022, los 2 torneos, Cerro sale segundo. En el 2023, los 2 torneos, Cerro sale segundo. Y en el Apertura 2024, Cerro sale segundo. ¿Y cómo está Cerro ahora? Segundo. O sea, Cerro está en ese camino de vicecampeonato. Entonces falta algo, porque no está haciendo todo mal tampoco. Por No es que eso- Cerro termina octavo, noveno, sexto. Está ahí siempre, pero le falta algo a Cerro. Pero si llevamos eso al plano internacional, serían 20 torneos entonces en estos 14 años. Porque alguna Sí, algunos temporada dobles. disputó Sudamericana y Libertadores y metió Más o menos, sí. 2 semifinales. Libertadores 2011 y Sudamericana 2016 con Florentín, con Gustavo 2 Florentín. semifinales en 20 torneos. 2 semifinales en 20 torneos es poco. Y eso que en la Copa Libertadores es cada vez más difícil, pero se puede, que se puede, se puede. Porque a todos nos sorprendió, por ejemplo, Olimpia el año pasado eliminándole al Flamengo, vigente campeón, y llegó a cuartos. Se eliminó con el Fluminense. O sea que Olimpia estuvo ahí cerquita de semifinal en el 2021 por lo mismo. Mira, ese es un punto que te quería tocar, hablando de lo que es la presente temporada. Yo creo que la gestión Zapac tenía una oportunidad de oro. Primero, al hacer una buena Copa Libertadores, imagínate si hacía la misma campaña de Colo-Colo, hoy día iba a estar por encima de Olimpia con esa chance de Totalmente. ser participante del primer Mundial de Clubes. El histórico primer mundial de clubes. Pero Sí. Cerro Porteño no gana su partido local, queda eliminado en fase de grupos. Tuvo una segunda mano buena, la Copa Sudamericana. Sí. El beneficio de poder jugar como local en la nueva olla, porque me imagino que va a ser la nueva olla la sede de esa final única de la Sudamericana. Está entre la olla y el Defensor del Chaco, creo, pero hay que ver qué equipo llega, de acuerdo a la convocatoria. Pero si llegaba a Cerro, me imagino que tenía esa chance de jugar como local su primera final internacional. Tampoco no pudo Eso que pasar se ese puso arriba escollo. 1-0 y tuvo un penal a Sí, favor no para el pudo pasar 2-0. ese escollo de un rival que realmente no es de los equipos No. poderosos de Brasil, que mete miedo y que uno dice que realmente es complicada la situación para avanzar a la siguiente etapa. Con una llave realmente también que tenía todo a favor. Le podía tocar Belgrano de Sí. Argentina, después tenía un equipo colombiano, algo así, uno chileno. Pero bueno, las dos chances que tuvo la gestión Zapac de quedar un poco en el recuerdo por dar ese paso en el plano internacional, que es materia pendiente ya de gestiones anteriores también en la institución azulgrana, pero lastimosamente no supieron aprovechar las oportunidades que tuvieron como para quedar en la historia con actuaciones, no te digo campeonables, pero por lo menos decentes, por decirlo de alguna Totalmente. manera. Zapac volvió en enero del 2012 a la presidencia de Cerro, Juan José, reemplazando a su hermano Raúl. Desde ahí Cerro jugó 12 torneos, mezclando local con internacional. En los 12, evidentemente, quedó eliminado. Ahora este año tiene aún 2 en carrera. Pueden ser 3 si juega la Supercopa Paraguay, siendo campeón del Clausura o de la Copa Paraguay. Pero ese es el camino de Cerro, Alcides, para ir cerrando. ¿Qué le falta a Cerro para dar ese salto internacional? ¿O decís que el fútbol paraguayo es difícil que vuelva a estar en esa élite? Al menos yo creo que Cerro Porteño tiene que corregir los errores porque siempre patea la misma piedra o siempre se ahoga en la orilla. Ya lo vimos, los números son claros, Sí. contundentes y eso tiene que mejorar Cerro Porteño ahora. Y después hay algo que yo creo que no tiene explicación o que no sabemos entender o explicar. A Cerro le cuesta esos partidos decisivos, claves, partidos grandes. Ya está lleno de traumas. Y sí, pero el tema es que no son siempre los mismos jugadores o técnicos. Le costó en los 90, en la década del 2000, 2010, los jugadores pasan, la dirigencia pasan, en los técnicos. Pero y pasa algo con Cerro cuando tiene que dar ahí el golpe y no se puede explicar. Incluso muchos ex técnicos de Cerro y jugadores hablaron de eso, de que falta. Yo creo que es algún día cuando llegue la primera, Cerro como que se va a destapar.
Y yo creo que este país no está preparado para que Cerro sea campeón de la Libertadores. Pero el día que eso pase, yo creo que ahí Cerro ya se va a sacar una mochila gigante, un peso gigante y va a empezar a andar mejor. Sí, yo creo que, como decís vos, remarcando eso, ¿verdad? Siempre hay una primera vez para todo. Lastimosamente, a lo largo de la historia fueron eventos desafortunados, más la elección dirigencial. Se presentaron situaciones a que hizo a que el trauma del equipo de Cerro, también como decía Alci, sea cada vez más prolongado y tenga un poco ese pánico escénico al momento de tener que afrontar compromisos trascendentales. Yo creo que la dirigencia tiene que trabajar mucho, tiene que enfocar un proyecto serio buscando realmente dar ese salto de calidad, dotando al plantel de gente idónea, por supuesto también poniendo enfrente a un entrenador que sepa de ese tipo de competiciones, ¿verdad? Yo creo que fue un experimento que salió rotundamente mal lo de Manolo Jiménez. Se buscó un poco darle ese salto de calidad con una persona que tenía experiencia en Europa, pero verdaderamente se encontró con un fútbol que no conoce. Y a fuerza de ser sincero, es un entrenador de segunda línea también del viejo continente y que poco y nada pudo aportar a nuestro fútbol, más que algunos discursos rebuscados y excusas que ya son cansinas a esta altura del campeonato. Así mismo. Perfecto, estamos llegando al final entonces de este nuevo episodio del podcast Hora Deportiva. En esta ocasión hablamos de Cerro Porteño y repetimos lo que dijimos al comienzo. Hoy Cerro está segundo. Nadie sabe si de acá al futuro va a empezar a ganar todos los partidos, va a ser campeón del Clausura, de la Copa Paraguay y nos tape a todas las bocas. Pero lo que nosotros hablamos hoy es de este Cerro hasta este momento, de este Cerro de los últimos años, de Zapag, de Manolo. Así que hay que ver lo que pasa con el Ciclón de Barrio Obrero. Alcides, Guillermo, muchísimas gracias a los oyentes también por estar del otro lado. Nosotros nos reencontramos en una próxima edición. Gracias. Chao.